Bueno, Daniel, las elecciones este año en Estados Unidos mostraron algo absolutamente atípico en los dos candidatos. El caso de que casi es asesinado Donald Trump se salvó por un giro de cabeza casi Sí, milagroso, casi cinematográfico, si se me permite el adjetivo. Y en el caso de Biden, renunció y quedó Kamala Harris. Se puede decir, antes de meternos en la cuestión ideológica, que son elecciones atípicas porque, digamos, está mucho más, no sé cómo decirlo, más latinoamericanizada la elección en el sentido de que hay quizá productos verbales, casi matan a un candidato, como cosas que no son normales en la arena política americana. ¿Qué se puede decir puntualmente sobre eso? bueno, venimos, Sebastián, fíjate que lo que fue el proceso de transferencia del poder en Estados Unidos en 2020, bueno, vivimos escenas que a nosotros mismos nos impactaron. Si se hablaba en algún momento de latinoamericanización, bueno, fíjate todos los incidentes que hubo en esa toma del Congreso, con esas hordas, gente que entró disfrazada de indios Sioux tomando el Capitolio, y bueno, no solo que implicó toda esa turbulencia en la transferencia del poder, sino que ahí vimos después de ese proceso como el vicepresidente Mike Pence en ese momento, después declaró de que se había negado, Trump le había dado la orden de que desconociera los resultados de la elección, que no los suscribiera, con lo cual era una suerte de golpe de Estado. Hablar de un golpe de Estado en Estados Unidos es algo muy fuerte, pero bueno, esas escenas no han sido por ahí privativas de la política americana, las vimos también en 2022 en todo el proceso de transferencia del poder en Brasil entre Bolsonaro y Lula, donde también hubo una toma del Planalto y vimos escenas muy similares, con los cuales yo creo que si en algún momento se usaba ese término de latinoamericanización como algo estigmatizante o despectivo, me parece que estamos viendo toda la política mundial que de alguna forma está como aquejada o signada por imágenes de mucha turbulencia. Lo vimos en el proceso electoral europeo, también en varios de ellos, en Francia ahora mismo, episodios de todo tipo. Así que me parece que en ese sentido podemos hablar de que hay un tema que es quizás un síndrome, un virus eh, que está quejando por lo menos a la mayor parte de los países occidentales, que es una política que es muy turbulenta y que tiene que ver por ahí con una época donde vivimos una gran disgregación de los sistemas políticos, los sistemas económicos en Occidente, y donde, bueno, el propio sistema democrático está perdiendo en la encuesta tradicional que realiza Latino Barómetro. Hemos visto en los últimos 10 años cómo ha ido perdiendo satisfacción y adhesión del sistema democrático a lo largo de casi todos los países occidentales. En el caso de Sudamérica podemos hablar de unos 10 puntos más o menos de caída del apoyo, de la popularidad de los sistemas democráticos. Así que me parece que eso es algo, Sebastián, que nos está tocando a todos, y que me parece que en este caso de Estados Unidos sí no podemos esperar, en el caso del proceso electoral de este año, nada parecido a lo que fue la transferencia del poder en el anterior de 2020, ya que hoy los demócratas están en el poder. El hecho de que Biden se ubicara a un costado en este momento, resignara su candidatura presidencial, de alguna manera hace que él funcione como una suerte de garante, y que me parece que en este caso el resultado sea el que fuera, y más aún si hay una derrota del Partido Republicano, me parece que no podemos esperar nada equivalente a lo de aquel momento. Se puede decir, en el caso de Joe Biden, que su liderazgo, su presidencia se caracterizó por una falta absoluta de liderazgo político, además de no ser un buen orador y demás, algunos desplantes que tuvo en política internacional, como que pareciera como que no le terminó de encontrar el rumbo a su presidencia. ¿Coincidís? Sí, bueno, a ver, fue una elección bastante extraña la de Joe Biden. Pensar, por ejemplo,
hoy Sebastián, este término que se ha puesto tan de moda de la casta, si uno mira la biografía de Joe Biden, es un personaje, es un viejo lobo de mar de la política norteamericana que ha estado en los términos, los patrones que se usan acá para hablar de casta, ha vivido prácticamente toda su vida en el Senado de Estados Unidos y bueno, ha sido un senador muy vinculado, su expertise tiene que ver mucho con la política exterior, la política internacional, es muy conocedor de eso, pero bueno, un hombre sin mucho carisma, que bueno, en su oportunidad es como que lo complementó Obama en, en aquella candidatura tan taquillera de 2008 que aparecía un personaje muy fresco de los presidentes más jóvenes de la historia de Estados Unidos, y no solo eso, sino que el primer presidente negro. De alguna manera Joe Biden lo balanceaba en esta inexperiencia y el hecho de ser por ahí un perfil tan extraño y tan, digamos, disruptivo dentro de la política norteamericana como fue Obama en su momento. Pero bueno, llegamos a eso porque, a ver, hay una explicación. ¿Cuál era la fortaleza de Biden en la elección de 2020? No era él, sino de que no era Trump. Es como que en ese momento el sistema americano había quedado atrapada dentro de una zona de mucha rispidez, con alguien tan disruptivo, tan ruidoso y alguien que venía, imagínate, una celebrity, venía de 15 temporadas en la televisión con un programa muy famoso El Aprendiz, romances de alto voltaje y después, bueno, programas, propagandas que se han visto a lo largo de los años, es como que un personaje tan colorido y tan friki como Donald Trump, de alguna manera Biden en su momento se convirtió curiosamente, digamos, ese hecho de ser un hombre gris, de la política tradicional, se convirtió en un valor en un contexto donde lo más importante era presentar a alguien de que no fuera Trump electoralmente. Eso funcionó, pero bueno, ya vemos lo que funciona en una oportunidad, no funciona en la siguiente. También tenemos que poner un ojo ahí, Sebastián, en Trump mismo. Trump es un personaje, hay un libro de este famoso consultor ecuatoriano que anda dando vueltas en la Argentina, de Durán Barba, que él habla de los outsiders, que dice que son como los caballos blancos. Eh, Antes de entrar a la pista, bueno, están blancos, inmaculados, pero bueno, también una vez que han entrado es como que se manchan y bueno, a Trump estamos viendo un poco y llegamos a este proceso electoral de 2024 tan extraño con esta situación. Trump es un outsider que ya es como un caballo blanco, se ha manchado, está desgastado, carga con las polémicas y también con el paso del tiempo como lo hacía Biden. Entonces, en este menú de dos opciones que eran como presentarte una película donde te dan a elegir entre Darth Vader y el Guasón, bueno, vemos de que esta sustitución de la candidatura de Biden por Kamala Harris de alguna manera ha disparado un proceso quizás muy interesante, donde hemos visto que ella rápidamente ha logrado escalar prácticamente 20, 30 puntos en popularidad y se estaba viendo cómo de alguna manera se ha roto esa disyuntiva entre dos candidaturas que no le cerraban mucho a los americanos. Uno por falta de carisma, por ancianidad como Biden, y por el otro lado Trump, además de su ancianidad, que no está mucho en un primer plano porque es un hombre muy vital, pero el hecho de todos los procesos que carga encima, las polémicas alrededor de él, y además que hay un desgaste que se verifica en la gran fortaleza que tenía Trump hasta ahora, que eran los medios digitales. Hemos visto cómo a lo largo por ahí del último año, hemos visto por ahí como sus indicadores de consumo de medios digitales han caído mucho, inclusive estamos viendo que en los propios actos de campaña es como que hay una especie de enfriamiento, de falta de entusiasmo y algo que es tan decisivo y tan importante en las elecciones americanas, que al ser un voto optativo se mueve mucho en bases que es muy importante mirar el grado de entusiasmo que tienen los votantes para movilizarse e ir a votar. Con Biden prácticamente habíamos visto de que hay un 40%
de la base electoral demócrata, la más disciplinada por ahí que estaba dispuesta a ir a votar, pero en el caso de Trump, alrededor del 70-80%. Bueno, esto había encendido todas las alarmas y el atentado de Trump de alguna forma le abrió las puertas al Partido Demócrata para hacer esta operación que no se hubiera podido hacer sin el atentado de Trump. Ahí nos queda la gran incógnita, Sebastián. En definitiva, si este atentado de Trump, que disparó la sustitución del candidato demócrata inmediato en caso de terminar ganando Kamala Harris, podemos decir de que fue por ahí en una de esas el gran cisne negro que terminó revirtiendo la suerte de un partido demócrata que iba derecho al cadalso. Se puede decir que el personaje que tiró contra Donald Trump, que después tengo entendido que fue batido por el servicio secreto, es un personaje en similitudes, obviamente la historia nunca se repite, pero sí semejante, con Harvey Oswald. Problema psiquiátrico, personaje absolutamente border, vinculaciones Sí, políticas difusas, digo, era un personaje extraño, digamos. ¿Qué se sí. puede decir de lo que pasó ahí? Bueno, ahí si uno tuviera que hacer un paralelo, es muy interesante lo que estás planteando, porque en el caso de Lee Harvey Oswald, era un personaje muy encuadrado en su época, uno está pensando en aquella época de la Guerra Fría, él había recibido un entrenamiento mismo en la Unión Soviética, simpatizaba con el régimen soviético, y si vieron un sujeto extraño, era un sujeto que representaba mucho quizás una época muy moldeada por esa rivalidad tan a muerte y tan diferente a la que sostiene hoy Estados Unidos con China, que es una rivalidad que más allá de que hay una rivalidad y una carrera de fondo entre estas dos potencias, lo mismo, mantienen niveles de comercio exterior récord, inclusive en los peores momentos, inclusive intercambio comercial, muchos estudiantes chinos que estudian en Estados Unidos. Bueno, en aquellos tiempos realmente había una cortina de hierro que era una cortina que tocaba, eran como dos sistemas irreconciliables, no solo en el plano político, sino también en el económico, no tenían ningún grado de compatibilidad como sí la que tienen hoy Estados Unidos y China alrededor del sistema capitalista. En el caso de este nuevo tirador, que es el que toca con Trump, es un personaje muy emblemático de la época, pero en otro aspecto. Hay unos programas que suelen dar en la madrugada en el cable, que son hoarder, le llaman en Estados Unidos, que la traducción al español es acumulador. Es un sujeto que vive muy aislado en una familia de un suburbio de la ciudad de Pittsburgh. Es un suburbio donde vivía este, este sujeto y le llaman acumuladores porque viven encerrados, absolutamente aislados, y lo único que se dedican es a estar todo el día haciendo compras por catálogo. Y entran, hay veces, las cámaras de estos programas y ven de que tienen en el piso 10 licuadoras, 20 lavarropas, un montón de aparatos de todo tipo, es como que viven, son como marginales de un sistema capitalista, desechos de un sistema, y que me parece que en este sentido también, como hablaba del caso de Orwell en su oportunidad, y en este caso quizás su marginalidad tiene mucho más que ver con más que con la política de aquella época, con la marginalidad de un hombre que se movía, por supuesto, por ahí, por los pliegues o por los desechos del sistema económico, como en el caso de este chico que atacó a Trump, en un chico joven, que inclusive había tenido una afiliación al Partido Republicano, no tiene si uno le quiere hacer un escaneo similar al que le hicieron a Oswald en este momento, uno con Oswald hacía una vinculación directa entre él y la Unión Soviética, hasta podría estirarlo y decir, bueno, como Cuba estaba con la Unión Soviética, algún vínculo con las mafias de aquella época, pero bueno, en este caso es un hombre que tiene que ver muy poco, sus nexos políticos son débiles, y más bien tiene que ver y es emblemático en cuanto a un sistema económico de las características de Estados Unidos, que produce, vemos, tantos marginales y tantos efectos colaterales, como todo este tema de la epidemia de fentanilo, consumo de narcóticos y tantas cosas por el estilo. Se puede decir que
en el caso de este hombre que tiró a Trump, también asistía a una de esas iglesias, tengo entendido, evangélicas Sí, norteamericanas también, eh, digamos, sí, la reforma radical, que digamos, los protestantes más radicalizados son los que están teniendo más pluritos con Trump, digamos, el Partido sí. Republicano vinculado a la tradición religiosa, porque la vida de Trump, su vida personal, fue todo menos vinculada a la moral cristiana. Exactamente, si vemos, por ejemplo, un candidato que encuadraba perfectamente en esos cánones que estás comentando, fue el anterior de Trump, que es Mitt Romney. Por ejemplo, Mitt Romney era un mormón prototípico, digamos, que encuadraba en el caso de Trump. Yo, en un trabajo que hice en el medio oeste de Estados Unidos para las elecciones de 2016, que recorrí durante un mes el medio oeste, que es la zona, el campo, el gran campo de batalla de la política norteamericana actual. Fíjate que las dos convenciones, la republicana se hizo en Milwaukee, en Wisconsin, y bueno, la demócrata que está terminando ahora en Chicago, Illinois. O sea, es como que hace tiempo el medio oeste es donde se, digamos, concentra la gran batalla electoral, son los estados que prácticamente, y te diría tres, que deciden para dónde va la elección, que son Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Bueno, un intendente de los suburbios de Cleveland me decía en aquel momento, nosotros sabemos de que Trump es un playboy de la escena neoyorquina, lo conocemos hace más de 30 años, es más, desde acá inclusive lo conocemos, inclusive uno lo podría asimilar más localmente, hasta hizo negocios en aquellos años 80 con la familia Macri, venía más de ese ambiente de los desarrollos inmobiliarios, los campos de golf, los medios de comunicación, escándalos de todo tipo y separaciones varias. Bueno, eso no encuadra mucho e inclusive siempre es como que hay una base, por ahí la que estabas comentando recién, que es una base de lo que le llaman allá el WASPI, que es el White Anglo-Saxon Protestant, o digamos, esas bases que tienen mucho que ver, políticas que yo vi en aquella oportunidad con el voto ese blanco protestante, bueno, como que a Trump siempre lo han mirado con cierto prurito y bueno, por supuesto, es como decía Borges, no nos une el amor sino el espanto, en definitiva, se acercaban a él por otras circunstancias que tienen que ver por ahí en una de esas con cambios que han ocurrido hacia la representación. El Partido Republicano, Sebastián, fue en otra época el partido que representaba a los ricos, como hoy sí lo hace el Partido Demócrata. En una época el Partido Demócrata era el partido, perdón, el republicano era el partido que tenía el apoyo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Representaba a los sectores más poderosos, aquellos que favorecían el tema de la inmigración para tener mano de obra más barata, impuestos bajos, un Estado por ahí concentrado en funciones más bien que tenían que ver con la defensa. Bueno, eso ha ido cambiando, hemos visto cómo con Trump giró eso y todo lo que el Partido Demócrata dejó de representar, sobre todo desde mediados de los años 80, que era el interés de la clase trabajadora norteamericana, los sectores agremiados habían quedado sin representación. Y de repente aparece Trump que curiosamente hace un giro y le da representación a estos sectores, la clase esa trabajadora de manufactura, de las 500 plantas, las acerías que hay alrededor del Medio Oeste, bueno, Trump le termina dando representación a ese hombre blanco, nostálgico, que no tiene más que una educación por ahí básica, o menos que el equivalente a un nivel secundario de Argentina, le termina dando representación y de alguna manera como una suerte, una sensación de revancha ante lo que había sido el predominio del Partido Demócrata y todos estos gobiernos más sesgados a sectores financieros, la simpatía de Wall Street, ahí es donde están los principales contribuyentes del Partido Demócrata y sus votantes, todos estos sectores de ingresos más dinámicos, más adinerados que viven tanto en la costa este como en la oeste. El Partido Republicano hoy es un partido que representa, y sobre todo con Trump, ha pasado a representar los intereses de la América profunda.
y sobre todo de los votantes de ciudades de menos de 20.000 habitantes. En ese aspecto, el Partido Republicano, con Trump especialmente, podríamos decir, en sintonía con Steve Bannon, que él dice que es un partido que es el partido de la clase trabajadora, y no solo eso, sino que podremos decir de que funciona como una suerte de partido agrario. Representa a los votantes de, digamos, pequeñas poblaciones de 5, 10, 15.000 habitantes, algo parecido quizás en sintonía a lo que es el voto de Marine Le Pen en Francia, que también representa una base electoral y social similar. Se puede decir que esos votantes agrarios son blancos, cristianos evangélicos o luteranos, tienen un fuerte rechazo hacia los derechos a las minorías sexuales, pero a su vez están buscando algo que el Partido Demócrata hace mucho que no da, que es el proteccionismo y el impulso a la industria pesado metalmecánica, tanto el incentivo fiscal a la política industrial como el proteccionismo brillaron por su ausencia en el gobierno de Barack Obama. Digo, el libre cambio también le costó caro al Partido Demócrata. Claro, claro, tal cual. Por eso ahí no fue casual también en ese aspecto que haya entrado Biden a la cancha. Él tuvo en su momento dentro del gobierno de Obama algunas iniciativas que tuvieron que ver con ayudas para reflotar la industria automotriz del Medio Oeste. Ahí una de las ciudades que yo recorrí en 2016, que es Detroit, que es fantástico, es quizá la ciudad más emblemática que podemos pensar de todo este proceso de reconversión industrial que tuvo Estados Unidos con tantas consecuencias a nivel político. Toda esa industria manufacturera que fue la base de esos trabajadores blancos, muchos de ellos inmigrantes de países en su momento germánicos o eslavos, que digamos emigraron a Estados Unidos, bueno, se radicaron en esas ciudades como Detroit y ciudades del Medio Oeste, bueno, ahí donde residen los tres grandes tanques de la industria automotriz americana. Bueno, en 2016 no había ninguna planta automotriz activa en ese momento. Justamente estas políticas que en su momento, bueno, Trump las incluyó mucho en su agenda, incluyó la agenda del proteccionismo, de subir los aranceles a los productos que venían de China y además el gran embate que es a donde Estados Unidos trasladó todo su potencial manufacturero a China. Ahí no es casual, por eso Trump golpeando tanto alrededor de China, instalando el tema China en primer plano y hablando del virus chino, cuando en su momento ocurrió el COVID, que también tenía que ver por ahí con este ataque puntual tan fuerte que estaba haciendo sobre este proceso de desmantelamiento de la industria manufacturera, que era la que le daba pie a los sectores obreros estos blancos americanos en su momento, que habían sido como una evolución de lo que primero fue la industria del carbón en estados como Kentucky y después se convirtieron en metalúrgicos. Bueno, todo ese proceso de desmantelamiento tuvo mucho que ver con la prédica de Trump y ahora lo vimos profundizándose con Biden. Es como que el Partido Demócrata giró y volvió y retomó, inclusive fue continuador de estas políticas proteccionistas de Trump, con China en especial, y además promoviendo, hay una acta que tiene que ver con AIRA, son las siglas, que es una política de reducción de la inflación que tuvo que ver con el estímulo a la erradicación de un montón de plantas industriales de nuevo en Estados Unidos, el desarrollo de infraestructura. Todo esto ha tenido mucho impulso y esto es lo que lo ha vuelto a ser competitivo al Partido Demócrata en las viejas bases electorales que ha tenido. El Medio Oeste fue la base político-electoral del proceso de posguerra que lideró Roosevelt en su momento, eran todas demócratas. Bueno, con todo este auge. El sector sindical, inclusive el sindicalismo americano, que siempre fue muy particular y siempre fue por Sí, zonas, y nunca se constituye un movimiento obrero como el alemán, digamos, aunque sé que son países muy sí, distintos. claro. El movimiento obrero también fue castigado por los demócratas porque ellos habilitaron nuevos mecanismos de contratación. Digo, el derecho laboral, el incipiente derecho laboral Sí, tampoco fue protegido por los demócratas.
Bueno, ellos hay un punto de inflexión ahí, Sebastián, que se da en la política en Estados Unidos, que es la interna demócrata del año 1984. Ese fue un punto de inflexión. En ese momento compiten, se queda con la nominación, gana Walter Mondale, pero apenas por 500.000 votos le gana a un senador del estado de Colorado que se llamaba Gary Hart. Bueno, Gary Hart era un emergente de una película que se vio en aquella época muy famosa, te la recomiendo especialmente, emblemática para ver todo ese proceso de captura del Partido Demócrata por parte de todos estos jóvenes urbanos que le llamaban yuppies y yappies en Estados Unidos, y bueno, Hart de alguna manera un candidato que aún perdiendo la interna, mete una cuña dentro del Partido Demócrata y atrae toda la simpatía de este sector de la clase esa urbana profesional que uno lo ve en películas como Wall Street con un personaje emblemático que el nombre era Gordon Gekko, eh, representado por Michael Douglas y que inclusive en el diario Ámbito Financiero había una columna en su momento durante años que hacían una simulación de alguien con tiradores que decían que está diciéndonos Gordon Gekko desde Wall Street. Bueno, esa fue un personaje y una película muy emblemática de cómo el Partido Demócrata es capturado por esta nueva clase urbana profesional, muy adinerada y que vive su apogeo sobre todo a partir de los años 90 y con un presidente que habló en esta convención demócrata que es Bill Clinton. De repente el Partido Demócrata, que había sido un partido de los trabajadores, se convierte en un partido de los garcas financieros, para hablar mal y pronto como hablamos acá en Argentina. Pasa a ser el partido de todos esos que andan cancheros de tiradores, que hacen negocios en Nueva York, en Wall Street, o en el estado del cual proviene Biden, que es el estado de Delaware, que es un paraíso fiscal que casi todas estas compañías que operan offshore están radicadas ahí, también de la costa oeste, pasa a ser un partido de los acomodados. Y uno ve que esto ahora lo está revirtiendo el Partido Demócrata en este giro que está teniendo ahora. Vemos los contribuyentes en la elección pasada, Trump, todos pequeños contribuyentes de $200, $400, $50, y por el otro lado el Partido Demócrata con grandes contribuyentes. Ahí le contribuyen no solo las grandes corporaciones, sino los grandes gerentes y los empleados de estas tecnológicas como Google, Facebook, Amazon. Todos esos grandes adinerados son simpatizantes y contribuyentes del Partido Demócrata. Bueno, ahora está viviendo un giro con esto y me parece que se está revirtiendo esto y es como que el Partido Demócrata ha hecho una revisión de todos estos años y podemos decir de que el trumpismo, más allá de la suerte de Trump, yo escribí una columna hace un tiempo en la revista Seúl donde decía el trumpismo no morirá, más allá de la suerte de Trump, los ejes que ha propuesto él, que son de protección, de cuidado de los sectores trabajadores, de desarrollar lo nacional, todo eso llegó para quedarse y el Partido Demócrata ahí levantó el guante. Se puede decir, cuando hablas del cambio en los 80, digamos, el Partido Demócrata deja de representar a Travis Blake, el personaje de Taxi Driver, digamos, el combatiente de Vietnam, a los Norma Rae, y pasa a representar a los Harrison Ford en secretaria ejecutiva, digamos, como pasa del Sí, obrero blanco al gerente financiero, digamos. sí, bueno, esa tensión en la película que te decía yo, Wall Street, la ves, es impresionante porque la llevaron al punto de que el actor que hace de, digamos, del joven operador de que se ve atraído por esto, es Charlie Sheen, y el padre, Martin Sheen, era operador de mantenimiento de una vieja empresa aérea que entra en problemas en este nuevo mundo de las finanzas. Entonces ahí se ve en esa película cómo esta tensión es trasladada al terreno de la propia familia. El padre, un viejo obrero, operador de mantenimiento de aviones, seguramente simpatizante
agremiado, simpatizante del Partido Demócrata, y por el otro lado el hijo, seducido por este nuevo mundo y la posibilidad de comprarse departamentos en torres vidriadas y acceder a bienes y por supuesto a mujeres muy bellas y sofisticadas del ambiente neoyorquino. Ahí vemos cómo se da esta tensión en el ambiente familiar entre estas dos generaciones y de alguna forma creo que tiene mucho que ver con todo ese proceso que se vive a partir de Reagan, con esta crisis, y el Partido Demócrata cómo va girando con las dos presidencias de Clinton, después con Obama también. Obama desanda un poco, intenta, tira este tema, porque además lo agarró la crisis financiera. A él le toca todo el proceso de regular los bancos y empezar a desmontar todo ese proceso tan desbocado de desarrollo de instrumentos financieros de los 90, los derivados, las opciones y todo eso que terminó volando por el aire en 2008 y por supuesto que llegó, lo vimos acá en Argentina, el coletazo que tuvo con la crisis del campo. Nosotros que vivimos en 2008-2009, de alguna manera fue un coletazo en ese momento que tuvo el gobierno kirchnerista en aquel momento, que se quedó sin aire financiero por un tiempo. Bueno, tuvo mucho que ver con ese proceso y eso lo lidera Obama en Estados Unidos. Hay iniciativas ahí que regulan a los bancos, es como que los empiezan a poner en caja y, digamos, regulan todo el proceso de lo que había sido todo el desarrollo ese tan desbocado en un momento. Yo en el libro que escribí hace unos años, Estados Unidos versus China, ahí cuento el tema de la crisis financiera, como en un momento estamos hablando de que estas herramientas financieras representaban alrededor de 10 veces el PBI mundial. O sea, era un desarrollo absolutamente desbocado, futuros, opciones, securitización y todo un montón de herramientas que tuvieron mucho que ver, inclusive en su origen, con migrantes de la caída del muro, que migraron muchos matemáticos rusos a Estados Unidos. Muchos de ellos se volcaron a trabajar con estas herramientas y desarrollo de herramientas financieras muy, muy sofisticadas. Sí, en el caso es entretenido ver que todos esos exiliados, eso en algún momento seguramente hay un libro, pero habrá que escribir otro más, sobre todos los, digamos, la inteligencia que queda del este y de Rusia, que huye despavorida del gobierno de Yeltsin y que termina, siendo antes comunista, termina en el capitalismo más financiero, si se quiere, ficcional, porque las leyes tras toda esa cuestión que sucede en 2008, tiene una Sí, cosa muy ficticia, como muy, que es casi, que se escriben sí, papeles que no valen absolutamente nada, pero tienen asientos contables por 100 millones de dólares, una cosa no, absolutamente ridícula. no, claro, inclusive hubo le llamaban, mal llamada, digo yo, crisis de las hipotecas, porque en realidad las hipotecas en realidad fueron la frutilla en el postre, que fue como la mecha que hizo volar todo lo que había abajo. Pero las hipotecas apenas representaban una pequeña porción de todo ese mercado que se había desarrollado con herramientas. En las escuelas de negocio aparecen estos matemáticos y hacen cosas que realmente son dificilísimas de comprender, y algo que, por supuesto, en su momento cuando Reagan llegó al poder en el año 1980 en Estados Unidos, le empiezan a dar manija a eso, regulan el tema de la posibilidad de que haya cooperativas que den préstamos hipotecarios y todo eso, pero en los 90 adquiere un nivel de sofisticación donde podemos decir de que uno de los aspectos de la globalización, obviamente que tuvo mucho que ver con ese proceso posterior a la caída del muro y tiene una complejidad enorme. Cualquiera de esas herramientas las desarrollaron verdaderos genios y aparecen, por supuesto, personajes emblemáticos de época. Hay uno famoso, la ballena londinense, que fue alguien que hicieron quebrar compañías desarrollando instrumentos por 10, 20 mil millones de dólares. Eran cosas que nos escapan totalmente de la imaginación. Sí, que a su vez se podía comprar a 2, 3 dólares una acción que a su vez tenía una contraprestación que era o sea, era parte de una hipoteca y a su vez esa hipoteca se puede tener, una persona podía tener 20, 30, 40 hipotecas, una cosa demencial. Sí, que bueno, ahí se encontraron y pasó lo mismo quizás con esta crisis de las tecnológicas que hubo de las .com,
es que van a los bancos y en su balance se encuentran con que tienen un montón de papeles que no están garantizados. Vos viste que se están hablando de las reservas estas de oro que están saliendo de la Argentina, estos famosos repos, que en definitiva es por ahí un préstamo que está garantizado con un depósito en oro, algo muy directo, pero en este caso son herramientas de herramientas y van apalancando sobre, en el momento, por supuesto, los bancos los empiezan a escarbar, quizás hubo uno en su momento que tenía como garantía algún bien inmueble en el fondo, pero se desarrolló una cadena que se fueron endeudando sobre papeles de papeles de papeles que vaya a saber en última instancia qué representaban. Inclusive se empezaron a hacer, como pasa en el mercado de apuestas, un montón de inversiones atadas a un montón que puede ser por ahí sobre las piernas de un jugador de fútbol o que va a meter un gol antes de los 20 minutos y un montón de cosas de ese tipo. Y por supuesto, sobre esas deudas se iban apalancando otras arriba. Bueno, en un momento, y lo estamos viendo, de alguna manera hubo una amague el otro día, todas las crisis financieras en general, los expertos que trabajan en estas cosas dicen son crisis de apalancamiento, son generalmente se van desarrollando deuda sobre deuda y en algún momento alguien le saca un ladrillo a la pared y se cae todo el resto. Sí, a su vez, no sé, tengo entendido que inclusive Clinton sacó el encaje bancario. Ya directamente los bancos no tenían la obligación de Sí, tener dinero físico, como que no. bueno, hay un personaje del cual se habla poco, ahí, interesante y para verlo y revisarlo a fondo. Está vivo, yo lamento, no sé si alguien se ha tomado el trabajo, la verdad que en algún momento hasta fantaseaba con la posibilidad decía si volvía a Estados Unidos, de hacerle una entrevista, que es Alan Greenspan. Alan Greenspan está vivo, tiene más de 90 años y es un personaje muy emblemático, pero por una circunstancia. Él fue parte de la mesa chica de Ronald Reagan en su oportunidad, cuando Ronald Reagan empezó a hacer política ya por los años 70, que fue gobernador de California, y bueno, él junto a otros personajes, hay uno que después fue secretario vinculado al área de seguridad de George Bush hijo, que es Donald Rumsfeld, que en su momento ellos impulsaron en esa época a nivel por lo menos ideológico. Después, por supuesto, Alan Greenspan estuvo sentado en la silla de la Reserva Federal por alrededor de 20 años y trascendió al gobierno. Estuvo con Clinton como después estuvo con Bush. Trascendió la sucesión de gobiernos republicanos y demócratas. Y bueno, él tuvo mucho que ver con todo lo que fue el proceso de liberalización y herramientas de este tipo. Hay una cita de él que yo le incorporo en mi libro donde decía de que por qué un regulador se tenía que meter en actividades que los propios privados estaban interesados en regularla. Era un laissez-faire declarado donde, digamos, a cada paso la Reserva Federal iba flexibilizando las políticas de desarrollo de estos instrumentos financieros. No hubieran podido ser desarrollados. Entonces, me parece que es muy emblemático el papel de este hombre en todo lo que fue ese proceso en Estados Unidos, donde no podemos decir, y en lo que toca este proceso electoral actual, los dos partidos de alguna forma compartieron todas las políticas que tuvieron que ver